empezar a platicar en familia, así es que pues lo que estés haciendo, puedes seguirlo haciendo o puedes disfrutar esta hora donde aquí aprendemos, compartimos. Oye, ¿y tienes a alguien a quien felicitar hoy? Pues también que la familia felicite a quién por su cumpleaños, porque terminó una etapa, porque subió de puesto. Siempre hay buenas noticias que dar y este es un programa para que tú lo utilices, para que tengas el micrófono en tus manos. Te recuerdo que estás en el 1040 de AM, ya platicando en familia, en vivo, desde la zona metropolitana de Guadalajara. Si nos estás escuchando en Austin, Texas, un abrazo enorme allá a mis paisanos por el 95.1 o donde quiera que estés a través de la página www.radiomujer.com.mx, pues ya estamos aquí contigo. Además, te recuerdo de la aplicación, es muy fácil. Bajas la aplicación en cualquier celular que tengas o ¿cómo se dice? Móvil, sí, también. Sí, lo bajas, aplicas en la aplicación, es Mujer 1040 y ya, apretando un botón nos vas a poder estar escuchando. Y bueno, el día de hoy, martes de Derecho, yo tengo el gusto, bueno, y el placer a tener a la licenciada Itzia Hernández Rodríguez. Bienvenida, Itzia, encantada. Gracias, encantada de estar contigo. Pues yo más. Vamos a pasarla rico con este equipazo que hace posible que tú nos escuches y que platiques con nosotros. Como es Arturo Cervantes. Hola, guapo. Hola. César Paz, allá muy atento a imagen. Telma Coronado como nuestra productora. David Villaseñor por allá también. Bueno, y tú del otro lado del micrófono, pues ya estamos listos. Y tengo regalito para ti, para que no te pierdas la conferencia de el doctor Luis Jorge González, el poder curativo. Pero fíjate bien, porque yo quiero que aquí la pasemos a gusto, platiquemos en familia, y vas a comentar sobre los derechos de las niñas y los niños, si sabes cuáles son, si crees que vale la pena tenerlos, el por qué consideras que es importante que hablemos de este tema. Mándanos WhatsApp al 333-822-3208, teléfonos en cabina 3122-1190, 3647-1883, por Facebook, a través de inbox en Mujer El Sexto Sentido, por Twitter en Familia 1040, así es que no tienes pretexto para no estar aquí platicando en familia y además que te puedas llevar los boletos para la conferencia, taller del poder curativo de la meditación y la oración. Bueno, ya hablé mucho, Itzia. Bienvenida otra vez. Pero es una bonita voz. Sí, así gracias. Que hay que seguirla escuchando. Ay, qué padre. Y a mí me gusta escuchar también a mis radioescuchas que tienen mucho que aportar. ¿Qué onda con los derechos de los niños? ¿Vale la pues pena? Mira, y justo le atinaste al blanco ahora en estas nuevas fechas. Hace poquito inclusive acaba de haber reformas en el Código Civil para implementar los nuevos derechos de los niños y de las niñas. Esto viene desde la Declaración de los Derechos del Niño en 1959, que fue la primera vez que a nivel universal los derechos humanos se enfocaron en los menores de edad y adolescentes. O sea, levantaron la mano así de que ahora Así aquí es. estamos nosotros. Pero caso curioso, por ejemplo, esto existe desde 1959 en cuanto a la protección universal. Sin embargo, al menos en Jalisco no fue sino hasta 2003 que hubo ya implementada como ley la de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes que acaba de sufrir. ¿Hasta qué? 2003 fue implementada. O sea, casi 60 años reforma. después. Sí, existían ya los derechos de los niños y las niñas constitucionalmente hablando. Por ejemplo, tenemos que los artículos del 2 al 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 13 nos mencionan los derechos de los niños y de las niñas. Y no nada más de niños y niñas, de todos los ciudadanos en común. Sin embargo, hasta hace poco fue que se implementó una ley específicamente para niños, niñas y adolescentes. Oye, Itzia, ¿y por qué crees que se hayan tomado la molestia de establecer los derechos de los niños y niñas? ¿Qué pasaba antes que dijeron hay que hacer algo? Yo creo que cada vez a nivel mundial y a nivel estatal y a nivel república a lo mejor no se había tomado tanto interés porque no había tampoco tanta información, no había tantos medios de publicación, no había tantos medios de comunicación en el que la gente se pudiera enterar hasta dónde llegan los derechos de un niño y una niña. Cada vez el que tengamos más comunicación y más acceso a los medios nos ha generado conciencia y que las autoridades sean más sensibles a las necesidades de los menores. Pues al poder tener derechos, bueno, también aquí entraría que tienen obligaciones los niños, ¿no, verdad? Tienen obligaciones como estudiar.
Esa a sí. cumplir con los papás. Sí, que Esa es nada una de- obligación. Y que tiendan su cama también, ¿verdad? También. Sí. Pero bueno, entonces estos derechos los protegen. Sí, sí. Los protegen, los cuidan y velan sus intereses. No solamente los protegen. Por ejemplo, hay instituciones que se encargan no solamente de protegerlos, sino de también capacitarlos, custodiarlos, llevar su tutela. Existen albergues. Hay instituciones que se dedican únicamente a la investigación y a la tramitación de temas que a los niños les procuran para su buen desarrollo. Digo, al final todo esto fue creado para que los niños en estricta teoría tengan una infancia feliz, gozar de su propio bien y que la sociedad vele por ello. Definitivamente, para que también enseñarnos qué es lo que no estamos haciendo bien como padres, como sociedad, ¿no? Que les afectan a los niños, que definitivamente es el futuro de nuestro mundo. Así es. Por ejemplo, digo, ya a grandes rasgos yo te voy a mencionar cuáles los derechos de los niños, legalmente hablando. Los niños tienen derecho a la vida, tienen derecho a la salud y que el Estado les provea de salud gratuita para este sector vulnerable. Tienen derecho a un ambiente familiar sano, tienen derecho a crecer en una familia cuando sus condiciones así lo permitan. Tienen derecho a la educación, por lo menos a la educación básica tiene que ser gratuita. Tienen derecho a la cultura, derecho a la igualdad, raza, religión, género. Tienen derecho y prioridad en atención sobre otros grupos sociales. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si hay un incendio y todos estamos en igualdad de condiciones, a los primeros a los que se les tiene que proteger es a los menores. Siempre se les tiene que cuidar primero porque se les ve como el futuro de una nación. Bueno, y ahorita en cada bloque vamos a ir desglosando, ¿no? ¿Cuáles Bien. son los derechos? A mí me encanta que sí existan y que a los pequeñitos de preescolar, yo me acuerdo con mis hijos que ya están muy grandotes, ya Sí, los claro. conoces, ¿verdad? Llegaban y es que yo tengo derecho a esto y les enseñaban y yo decía, bueno, sí tienes derecho, Sí, pero claro. también tienes Tienes obligaciones en obligaciones. casa, ¿no? Entonces, definitivamente el hecho de que nosotros conozcamos cuáles son sus derechos, qué es lo que nosotros como adultos tenemos que proveer de cierto modo, ¿no? En todas estas rubras que nos dijiste, en la parte cultural, Así es. en la parte de salud, Sí. todos tienen derecho a ser atendidos. Completamente. De hecho, el Estado está obligado a proporcionar salud tanto a derechos, niños y adolescentes, sobre todo cuando son niños en un estado de vulnerabilidad en cuestiones de salud. Inclusive el Estado tiene la obligación de encaminarlos a terapias y atención médica especializada de acuerdo a sus necesidades. Bueno, pues ya aquí vamos entrando en materia del tema. Y también, ¿qué pasa cuando no se les da este derecho? Vamos a hablar también de eso, ¿verdad? Sí, claro. El derecho ya lo tienen. Desgraciadamente, efectivamente, muchas veces no tenemos, de repente las instituciones no nos avalan estos derechos, no porque no los tengamos, sino porque las instituciones trabajan de una manera mal encaminada, si así se puede llamar. Podemos acudir a instancias, hay instancias gubernamentales en las que nos podemos quejar. De todo eso nos vas a platicar Claro. también, en qué instancias. Claro, claro. Entonces, ¿te puedes quejar de como niño o como adulto que estás viendo que un niño no lo tiene? Te puedes quejar como niño, como tutor y como padre de familia cuando no te atienden a tus hijos. Definitivamente, Sí. o sea, es para que se pueda cumplir. Y aquí en Jalisco ya se está haciendo mucho trabajo sobre esto. Sí, ¿no? Y existen. Creo que a veces también lo importante es que las personas no están informadas a que tienen derecho. Existen las instancias, pero muchas veces las personas no acuden a ellas porque ni siquiera las conocen. Pues fíjate, porque aquí vamos a hablar de los derechos de los niños y precisamente como dice Itzia, primero tenemos que conocer cuáles son para poder exigirlos, para poder darnos cuenta que tenemos acceso a estos derechos. Vamos a ir a un corte comercial, quédate aquí para platicar en familia. Regresamos de volada, no te vayas. Ya estás aquí con nosotros en el 1040 de AM, aquí platicando en familia. Yo soy Pati López y estoy compartiendo micrófono con Itzia. Itzia, estamos hablando de los chamacos, de los derechos que tienen. Los chilpayates. Los chilpayates, sí, porque luego ni sabemos qué derechos tienen, cuáles nos toca a nosotros, cuáles les toca no sé, al gobierno, cómo se manejan. Pero antes de continuar, quiero recordarles que tenemos boletos para el taller del poder curativo del doctor Luis Jorge González. Si quieres ir, lo único que tienes que hacer es participar.
platicar con nosotros aquí en Familia sobre los derechos de los niños y niñas. Y como Gustavo lo está haciendo, nos dice, hola, a ver cuándo hablan de los derechos de la gente mayor. Creo que es excelente lo que nos estás proponiendo. Hasta cierto punto creo que hay paralelismo, con lo de los niños. Mi admiración y respetos para todos. Atentamente, Gustavo. Muy instructivos la mayoría de sus programas. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ti, Gustavo. Y pues sí, ya tenemos pendiente, ya lo está anotando Telma como siguiente tema, lo que nos estás diciendo, no el siguiente, pero pues ya está ahí para hablar de los derechos de la gente mayor. También Gerardo Magine nos felicita por el tema. Muchas gracias, Gerardo. Qué bueno que estás aquí con nosotros en Radio Mujer. Me gusta que estén hombres y que estén mujeres también. Bueno, pero sigamos con los niños. Entonces, ¿qué te parece si vamos desglosando qué derechos son los que tienen? No, me parece muy bien. Digo, podemos empezar por el derecho a la vida. Los niños tienen derecho al nacimiento y ese derecho nos lo tienen que otorgar los padres cuando estamos en plena estado de fecundación. ¿Qué pasa aquí? Ya hay estados en la República que permiten el aborto porque entonces ya empezamos a transgredir los derechos de la mujer. Siempre hay derechos que chocan unos con otros. Justo te iba a decir, o sea, tienen el derecho a la vida, pero ya aceptan el aborto. Sí, por ejemplo, los derechos universales de los niños dicen que tenemos derecho a la vida, que el niño tiene derecho a nacer, sin embargo en otros estados nos dicen que también las mujeres tienen derecho a adoptar porque también tienen derecho sobre sus propios cuerpos, ¿no? Entonces, digo, en el estado de Jalisco es muy polémico. Por ejemplo, el estado de Jalisco es un tema completamente tabú. Todavía no existe las facilidades para el aborto, sigue siendo un tema ilegal. Entonces, en el estado de Jalisco, por lo pronto, el derecho a la vida de los niños es fundamental. El aborto es un delito penado. Okay. Y en cuanto a la vida, pues ahí estamos obligados todos, está obligada toda la sociedad. ¿En qué sentido? El Estado a proveer a las madres lo clínicamente necesario para que un niño pueda vivir y las mamás son responsables de su cuerpo para que un niño pueda nacer. En ese sentido, creo que es un tema de obligaciones y derechos compartidos entre quien va a dar a luz y entre quien le proporciona la cédula a la mamá. Entonces sí, ahí entran los dos, ¿no? La institución de salud y la mamá, que cuide a ese bebé que tiene en su y que cuide su cuerpo, sí, para que ese niño pueda nacer sano. Inclusive, ahí ya nos metemos también a los derechos de la mujer, porque entonces el Estado tiene que ser salvaguarda de la salud de la mujer para que el niño pueda nacer. Claro. Entonces, bueno, el primero, no va a haber examen, pero váyanselos aprendiendo. El derecho a nacer. El segundo es el derecho a la salud. Un niño tiene derecho a recibir servicios médicos, a estar sano y que si inclusive es un niño que nació con algún tipo de deficiencia física, mental o algún tipo de capacidad diferente, el Estado está obligado a proporcionarle las terapias suficientes para que el niño pueda llegar a tener una vida, si no lo más normal que se pueda, que tenga una vida feliz y saludable. Y en ese sentido, el tutor o los padres tienen la obligación de que ese niño esté atendido médicamente hablando. Entonces, estamos hablando de que los derechos de los niños siempre van a ser en cierto sentido compartidos porque el Estado provee unas cosas y los tutores o padres se encargan de proveer bebida, casa y sustento, ¿no? Oye, Itzia, pero entonces pueden llegar, o sea, ¿dónde haces ejercer estos derechos? Si tienen derecho a salud, a ser atendidos, llegas al ISSSTE, al IMSS y lo solicitas. Por ejemplo, hay instituciones, si nuestros papás no pueden tener un seguro social que dependa de su trabajo o bien de manera particular, los niños tienen derecho al servicio médico popular, existe esta figura y a los niños no se les debe de negar la atención médica. Inclusive en casos de urgencia, en estricta teoría, tú podrías acudir a cualquier clínica, llámese ISSSTE, llámese Seguro Social, para que atiendan al niño, por lo menos en una urgencia, y de ahí se le canalizaría a alguna institución pública como lo es el Seguro Popular. El Seguro Popular tiene la obligación de proveer tanto las terapias como los medicamentos que el niño requiere. Tenemos una institución llamada DIF, que es para la integración de la familia. El DIF tiene en específico áreas que son solamente atención para los niños. Se llama la Procuraduría de Defensa del Menor y la Familia, y ellos son los encargados de proveer que el niño siempre tenga medicamentos. Desgraciadamente nos metemos en temas de que a veces no hay medicamentos, en eso no puedo negarlo, pero sí es obligación del Estado.
proporcionarlo. Claro, pero además te voy a decir, creo que esto que nos estás informando yo he oído tantas historias que de repente los niños en estas temporadas tienen bronquitis, Sí. ¿no? Y no los llevan porque dicen, es que no tengo dinero. Entonces, lo que nos estás diciendo, o sea, pueden acercarse al Seguro Popular. Por supuesto. Y también pueden acercarse al DIF, pueden acercarse, hay un organismo que se llama Organismo de Nutrición Infantil, está aquí en Guadalajara, de hecho por ahí al final podemos dar los domicilios de las instituciones donde pueden acudir y donde a los niños se les deben de proporcionar los medicamentos. Se les tienen que dar, o sea, es un derecho, están protegidos y que no les dé pena pedirlo, ¿no? Exacto, no tendrá ni por qué tener pena, digo, al final exactamente es ignorancia y falta de información, y que inclusive viendo la información, no sé si a las personas les dé vergüenza, les dé pena, pero los niños tienen derecho a este tipo de, que los padres exijan este tipo de derechos que tienen los niños. Sí es un calvario, sí es un suplicio, y sí es difícil porque hay una burocracia extremadamente grande para los servicios de salud, llámese de todos los demás, pero hay que pelearlo, porque si no lo peleamos, pues menos lo vamos a tener, ¿no? Claro, y sabiendo que es nuestro, que tenemos ese derecho, que tu bebecito, que puede estar ahorita padeciendo alguna enfermedad, mamás, papás, abuelas, no, definitivamente no lo hagan así como ya se le va a pasar esta gripa, esta pulmonía, porque luego se convierte en pulmonía, bronquitis. O que se van por los remedios caseros con tal de a lo mejor no acudir a una institución o que te dé flojera. Digo, al final es obligación de los padres y de los tutores, en caso de que no se tengan papás, pues proveer a los niños de servicios médicos y que exijan. Ya tenemos dos, el derecho a la vida y el derecho a la salud. ¿Qué otro más viene? Continuamos con el ambiente familiar sano. Todos los niños tienen derecho a una familia. Si no tenemos una familia o no nacimos en una familia porque las circunstancias del menor no lo permitieron, tienen derecho a una tutela gubernamental. Hay albergues que se dedican a darle a los niños todas las atenciones que a lo mejor una familia no les puede proporcionar. Entonces es ahí cuando a lo mejor de repente los niños regresaban de la escuela diciendo, es que mamá tengo derechos. Pues sí, también tienen derecho a un ambiente sano, tienen derecho a que el papá no le grite, tienen derecho a que los papás busquen métodos alternativos de regaño, tienen derecho a que en su casa vivan un ambiente sano. Sí, porque hay que hacer conciencia que estás desarrollando a un ser humano, estás desarrollando quizá a alguien, seguramente alguien importante en esta vida que va a dar mucho para el país, para el mundo. Entonces hay que meterlos en ambientes sanos. Exactamente. De hecho, digo, se han oído casos de personas, terceros vecinos, pueden hacer denuncias ciudadanas anónimas. Si ven que un niño no está viviendo en un ambiente familiar sano o vive en condiciones insalubres o es un niño con falta de atención, se pueden hacer las denuncias correspondientes al DIF. ¿El DIF qué hace? El DIF sustrae a los niños después de un proceso judicial, sustrae a los niños de sus padres, puede haber sanciones, puede haber multas para que los papás tomen conciencia de qué les toca hacer en cuanto a sus hijos. Entonces puede haber denuncias anónimas en caso de que alguien se entere que un niño no está viviendo en las condiciones de felicidad o de armonía. ¿Dónde se denuncia? ¿Nos vas a decir? Sí, se pueden denunciar en el DIF Jalisco, se podría decir que es la primera instancia donde se debe denunciar y ya toman parte la Procuraduría Social, una trabajadora social, un Ministerio Público Familiar. Es la manera en que alguien externo que no sea la propia mamá o el propio papá, cómo pueden denunciar algún maltrato infantil. Fíjate que aquí me han llegado muchos comentarios, la gente comparte, abuelitas que ven que a sus nietos los están maltratando, ellas también pueden. Sí, claro, inclusive los abuelos son parte del 4º grado ascendente en que pueden ser los tutores de un menor. Bien, pues estamos hablando de los derechos de las niñas y niños con la licenciada Itzia Hernández Rodríguez. Quédate aquí con nosotros y regresamos en un momentito. Vamos a ir. Y si estás escuchándonos por internet o nuestra aplicación de Radio Mujer, bueno, pues comparte, comenta al 333-822-3208 por WhatsApp. Así es que podamos saber más de ti. Estoy con la licenciada Itzia Hernández Rodríguez y tenemos participación que te quiero compartir, Itzia. Nos comentan aquí en WhatsApp. Estamos hablando del derecho de los niños y niñas y adolescentes. Y en el bloque anterior nos quedamos en el derecho a la salud.
Y referente a eso, nos comentan, a mí me pasó, mi hija se puso muy grave y en esos momentos no tenía ni para el camión, no me importó, la llevé cargando al centro de salud y me la sanaron. Créanme, lo último que pensé fue en esos derechos. Mi amor por ella lo sabe, es grande. Gracias y buenas tardes, muy buen tema. Muchas gracias a ti por compartirnos, por platicar aquí con nosotros en familia. Y bueno, lo estábamos comentando fuera del aire, ¿no? De que es lo importante que tengamos la confianza de poder pedir. Así es, y aparte hoy en internet tenemos muchos medios para que los papás, los tutores y todas las personas que sean encargados de un menor se informen. Nada nos cuesta investigar e informarnos a qué tenemos derecho. Y bien como lo comentó la persona que envió el mensaje, si lo exigimos, lo obtenemos. Sí. Bien dicen que la mano de pedir está el dar. A veces un papá enojado o una mamá enojada mueve montañas. Bueno, y lo que nos dice, ¿no? Que ella ni siquiera se acordó del derecho, pero sí se lo dieron. Tenía la necesidad. Sí, tenía la necesidad. Bueno, ahora que ya lo sabes, pues ya no dudes en acudir a un centro de salud cuando tu hijo, tu hija, tu adolescente, tu chamaco se ponga mal, pues ve al centro de salud porque tienes derecho. Aquí Manuel Gómez Orozco nos comenta, yo pensaba que solo tenían un derecho, pero son más. Muy educativo el programa, felicidades. Muchas gracias, Manuel Gómez. ¿Qué tal, Los varones se hacen presentes. Qué maravilla, y más en Radio Mujer. Claro, y aquí también. Entonces, vámonos al siguiente derecho. Bueno, terminamos hace un momento con el derecho que tienen los niños a un ambiente familiar sano y hablábamos de que cualquier persona puede denunciar alguna violación de los derechos de los menores, aunque no sean familiares. Eso está fuerte. Y puede ser denuncias anónimas. Sí, pero qué bueno que lo sepas, porque definitivamente, bueno, no creo que sea tu caso, pero en caso de que sí sea, de que estás maltratando a tu hijo, pues que sepas que te pueden denunciar. Así es. Y que no necesariamente tiene que ser ni la esposa o un familiar, puede ser cualquier persona. Y anónimo. Exactamente. El siguiente derecho es el derecho a la educación. Todos los niños, inclusive, es un derecho que al día de hoy medianamente se puede decir que se cumple, porque sí tenemos educación preescolar, primaria y secundaria gratuita y hasta la preparatoria. Esos son la educación básica que prevé la ley para que una persona la obtenga de manera gratuita. Digo, tenemos la universidad gratuita, no todos tienen acceso siempre porque hay muchos filtros importantes, pero sí es importante saber que los papás y los niños sepan que los derechos de la educación de los niños son importantes. Ellos, inclusive no solamente que sepamos que hay escuelas gratuitas, sino que los niños que ya están en edad de opinar sepan que sus papás tienen la obligación de proveerles esa educación. Los papás tienen la obligación de llevarlo a la escuela, la escuela les provee útiles, cuando no, el papá tiene la obligación de hacerlo cuando sus condiciones económicas, por supuesto, así se lo permitan. Pero es un derecho que los niños deben de exigir. Sí, bueno, y que tú como papá, como mamá, sepas que si se tomaron la molestia de reunirse y decidir cuáles son los derechos de los niños, es por algo. Así ¿no? Definitivamente fue de a gratis que dijeron tienen derecho a la obligación. A los niños hay que formarlos de forma académica también, no nada más en casa. Y al final es el arma más grande que pueden tener a futuro, ¿no? Sí. ¿Y el siguiente derecho, Itzia? Tenemos la cultura, los niños tienen derecho a expresiones de cultura, tienen derecho a pertenecer a grupos, los niños tienen derecho a aprender cosas que no solamente sean académicas en cuanto a su formación, tienen derecho a aprender a leer un libro, tienen derecho a que el papá le dedique 10 minutos para la lectura, tienen derecho a que sus papás los lleven a conocer un teatro, a conocer un museo. Es importante esta parte para que los niños tengan esta sensibilidad cultural y emocional, porque no es suficiente a veces ir a la escuela. Tienen derecho a que culturalmente que aprendan. También que se alimente esa parte. ¿Cuántas actividades conoces tú que son gratuitas? Hay muchas, hay que informarse, hay festividades donde es importantísimo que conozcan su ciudad, que conozcan las diferentes formas de expresión, de Así pintura, a mí me encanta ¿puedo hacer comercial del trompo? ¿No? ¿Sí? Es una institución pública. Una institución, es pública. Es pública. Sí. Bueno, ahí es bellísimo porque entras y está todo en la colección de Rodo Padilla, así es, escultor de los derechos de los niños, y ahí es muy fácil que tú como papá, primero como adulto, puedas comprender cuáles son los derechos, ¿no? Y con los niños también lo sepan. No, y aparte de verlos de la mano con tus hijos, creo que es una cosa maravillosa, los estás enseñando a ser mejores seres humanos. Sí,
Bien, ¿y qué otro sigue? Tenemos la igualdad. Es importante que a un niño no se le puede discriminar como a cualquier ser humano por su color, por su raza, por su religión, por su estado económico. Es importante que a todos los niños se les trate de manera igualitaria. No se les puede ni definir ni etiquetar en grupos porque tengan alguna enfermedad, algún tipo de deficiencia o su economía los separe de algún tipo de sociedad, ¿no? Si realmente lo hiciéramos, ese derecho a la igualdad, no habría bullying, ¿no crees, Telma? Así es. Sí. Entonces, estaríamos más acostumbrados al saber que todos somos iguales y no hay por qué burlarse. Y creo que también es una educación desde casa, independientemente de que el Estado nos provee estos derechos, también es importante, como tú lo mencionaste hace un momentito, lo que mamas en casa al final es lo que el niño va a transmitir en la escuela y si tú enseñas a un niño a respetar a los demás como sus iguales, pues en el futuro serán mejores adultos, mejores que nosotros. Pero fíjate qué profundo, porque si lo hacemos en casa y estamos hablando del derecho a la igualdad, también estamos hablando de la equidad de género. Así es. De que tu hijo y tu hija, independientemente del género, son iguales. Así es, así como los derechos y el mismo trato. Sí, así como la niña levanta un plato, el niño varón también lo puede hacer, ¿no? Que el niño varón sepa que las mujeres no están para servirlo, están para ayudarse, para hacer equipo. Y así tendremos una sociedad más equitativa, porque todo eso los niños lo van a reflejar en escuela, en un futuro, en un trabajo. Toda esa educación que sea en casa lo van a reflejar en algún momento. Entonces sería maravilloso que los derechos de los niños los iniciemos en casa, el derecho a la salud, que si ves que se está poniendo enfermo, bueno, pues atiéndelo. El derecho a la educación, pues permítele ir a la escuela, que tenga sus tiempos para hacer sus tareas. El derecho a la vida, bueno, ya se lo diste, ¿verdad? Sí. El derecho, si estoy bien en el examen. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a hacer un test. Sí, el derecho a la cultura, llévalos. Hay festividades ahí en tu región que son culturales. Y ese de la igualdad me encantó. Sí. Hay que tratar iguales a nuestros hijos, no importa si son niños o niñas, que también luego los niños no los dejan llorar. Ah, claro. Es igual, ¿no? A la niña quizá tiene que levantar el plato y el niño no puede llorar y la niña sí, no. Así todos es. parejitos. Sí, y a un niño le puede gustar el rosa y a una niña le puede gustar el azul, ¿no? Eso no define nada en un niño. Exactamente. Entonces, empecemos en casa con el derecho de la igualdad. ¿Cuál es el que sigue? El que sigue, bueno, es un derecho que la sociedad le otorga a los menores y el Estado. Los niños deben de tener prioridad en atención sobre otros grupos sociales. Se les considera uno de los grupos más vulnerables porque efectivamente son el futuro de una sociedad. Te voy a poner un ejemplo muy claro. Por ejemplo, cuando hay un acontecimiento donde todos están en igualdad de circunstancias, supongamos un terremoto, todos están en igualdad de circunstancias, el Estado y las autoridades tienen la obligación de proteger primero a los menores, niños, niñas y adolescentes, inclusive sobre de los adultos mayores. Los niños siempre se les da la primera atención, inclusive en las instituciones de salud. Yo me he dado cuenta que normalmente a un niño es más rápido que se le programe para una cirugía que a una persona de más de 60 años. Y eso es por derecho. Sí, es por derecho. Ya no nos metemos en cosas de influencias ni otras, porque muchas veces las personas se quejan que por qué se le atendió primero a un niño que a su papá. Los niños a nivel universal tienen esta prioridad que se les debe de dar para su atención cuando se encuentran en igualdad de circunstancias frente a otros grupos sociales. Ahora comprendo por qué en los simulacros de temblores siempre, ¿no? Bueno, niños y mujeres primero. Niños y mujeres primero, sí, pero yo me acuerdo que hacíamos simulacros después del temblor del 85 y sí, o sea, primero eran los de preescolar, eran los primeros que tenían que salir. Así es, porque son los niños más vulnerables, son los que más requieren ayuda y al final son los que nos van a mantener en un futuro a todos los demás. Pues qué tal, estamos hablando de los derechos de las niñas y niños, así es que participa con nosotros, platica en familia y además participa para que te lleves el boleto de la conferencia El Poder Curativo de la Meditación y la Oración del doctor Luis Jorge González. Vamos a un corte de volada y quédate aquí con nosotros. Ya estamos de regreso, estás aquí platicando en familia con nosotros, soy Pati López y estoy con Itzia, la licenciada Itzia Rodríguez. Hablando de los derechos de los niños, ya se nos va el programa como agua, nos queda este bloque y ya. Así es que aprovecha, comunícate al 333-822-3208 por WhatsApp o en cabina 3122-1190, 3647-1883. Y bueno, quiero compartirte, Itzia, los comentarios aquí de los y las radioescuchas.
Adriana Díaz nos pregunta que a dónde puede pedir informes, porque le dijimos de una página, ¿no? La página del DIF. Ah, sí, claro. Bueno, en caso de no tener acceso a medios electrónicos, se puede acudir directamente a los DIF. En cada municipio hay un DIF. Se puede acudir a los ayuntamientos municipales, a la Procuraduría Social que se encuentra en el centro, pero sobre todo en el DIF. En el DIF hay mucha ayuda para los menores. Entonces creo que es la primera institución que se debe de agotar. Bien, acá también nos comentan de Manuel. No, María de Jesús Castro, un derecho de los niños es estar registrado, que tengan su acta de nacimiento. Así es, ese derecho estaba por mencionarlo, es el derecho a la identidad. Un niño tiene derecho a tener una identidad, a tener un acta de nacimiento, a tener nombre, nacionalidad y pertenecer a un grupo social. Es uno de los derechos que legalmente un niño debe de tener. O sea, que sí lo registren. Se llama derecho a la identidad. A veces, aunque cuiden un poco los nombres, porque luego sí no les ponen cada nombre tan extraño. Pero bueno, independientemente del nombre que le quieras poner, sí tiene derecho a la identidad. Así es, a que sea registrado. Ok, mira, qué padre, María de Jesús. Te nos adelantaste, pero ya gracias por estar participando con nosotros. Luz María Chávez Sánchez también participa por los boletos. Acá Claudia Vargas por WhatsApp nos dice, interesante tema, ya que tengo un niño de 7 años. Saludos y anótenme para el regalo. Gracias. Claro que sí, Claudia Vargas, estás anotada ya. Y bueno, ¿cuál sigue? Bueno, sigue el derecho al juego y al descanso. Un niño tiene derecho a tiempos de recreación. Ese es el que me decían mucho mis hijos. Sí. Mamá, yo tengo derecho a descansar. Sí, tienes derecho después de hacer la tarea. Sí, ¿tienes derecho al juego? Sí, después de hacer la tarea. Todo sí, después de hacer las obligaciones. Sí, ¿verdad? Sí. No les vas a caer muy bien, a los niños, pero a las mamás sí. No, claro, que aprendan de todo. Pero sí, los niños es importante tomar en cuenta que tienen derecho al descanso, al juego, derecho a clases extracurriculares cuando las condiciones económicas lo permitan. Pero sí es importante que un niño también se desenvuelva. Fíjate que tuvimos, Itzia, un programa el mes pasado o este mes, ya no me acuerdo, sobre el ocio, o sea, lo importante de que los niños tengan momentos de ocio y tiempo libres. Y realmente hay estudios que los avalan, que no todo es la escuela, claro, que no todo, o sea, que si no juegan ahorita, entonces, ¿cuándo? Aunque sea para desarrollar su imaginación, digo, los niños hoy en día lo que menos tienen es imaginación. Yo creo que el ocio puede servir hasta para eso. Sí, entonces me encanta porque yo insisto, por algo se pusieron de acuerdo y dijeron, el número tal es el derecho al juego y descanso, así es. También es importante, otro derecho es alimentación, vestido y vivienda. Un niño tiene derecho a tener un techo, a tener comida siempre y a tener vestido y calzado. Cuando los papás no nos pueden proporcionar ese derecho, existen instituciones avaladas por el DIF que se encargan de proporcionar un techo y de proporcionar educación y de proporcionarles vivienda y alimentación. Hasta el mismísimo DIF tiene desayunos gratuitos, comidas gratuitas. Digo, se hacen investigaciones, estudios socioeconómicos para saber si son acreedores, pero lo tienen derecho. Otro está, los niños tienen que estar protegidos contra cualquier forma de explotación. Un niño no debiera ser explotado ni por sus papás ni por terceros. Un niño puede trabajar a partir de cierta edad, pero sí no tienen derecho a ser explotados de ningún modo, ni sexual, ni laboral, ni emocional, ni económicamente hablando. Un niño tiene derecho a desenvolverse sanamente sin ningún tipo de explotación. Cuando los ponen a trabajar, por ejemplo, en las calles. Así es. Aquí tenemos una cosa, es una cosa muy seria, porque el tema de los niños de las calles son niños que sí tienen papás. Sí. Son niños que son explotados por los propios papás y que desgraciadamente los medios sociales y los medios que provee el Estado no son suficientes para atender a esos niños, porque aparte es difícil quitárselos a esas mamás. Ay, a mí se me hace terrible. De repente estás en la calle, y lo voy a decir, y ves al niño pidiendo dinero y ves al papá acostado detrás del árbol. Dices, no se vale. Sí. Y ha habido estudios donde a veces ni siquiera son sus hijos, hay una explotación infantil muy grande, a veces hay gente que se dedica a prestar a sus hijos para que otros pidan dinero. Desgraciadamente los recursos de los sistemas como DIF Jalisco a veces no alcanzan para todos los niños, no alcanzan los males para los pesares. Sí. Entonces, y aparte son niños que aprenden a vivir en esas condiciones y están educados de esa manera. Hay niños que los llevan al DIF, los llevan a albergues y los niños escapan para volver a la misma vida, porque así los enseñaron. Pero no porque así lo han enseñado significa que está bien. Exactamente. Sí. ¿Qué otro derecho? Tenemos, nada más tenemos dos, que es la protección y asistencia social. Los niños pueden acudir, los tutores y los padres, a la Procuraduría de la Defensa del Menor y de la Familia, pertenece al DIF, y también pueden acudir a
la Procuraduría Social. La Procuraduría Social del Estado de Jalisco se encarga de defender los intereses de los menores de manera gratuita. Ellos ofrecen defensoría de oficio, representación social y asistencia jurídica gratuita. Y por último... ¿Pero ese cuál fue? La protección y asistencia social. De asistencia social. Así es, por ejemplo, si un niño no tiene representación legal, la Procuraduría Social le otorga un abogado gratuito y le otorga una trabajadora social de manera gratuita. Por ejemplo, un menor infractor. Así es. ¿No? Que haya robado, que esté... Efectivamente, un menor infractor tiene derecho a un abogado, se lo proporciona la Procuraduría Social, no le cuesta y va a tener una defensa legalmente buena. Acá nos comentan, dice, hola, buenas tardes, y mando mi saludo a mi esposa Adriana Valadez. Un saludo enorme para tu esposa Adriana. Te manda un beso tu esposo. Ya le aumenté, ya le puse mi cosecha. Pero está bien, ¿verdad que sí lo mandas? Me dice que sí, le manda el beso. Bien, es que ayer no me dio tiempo, pero ya lo mandamos. Adriana Valadez, un beso enorme de tu esposo. Sí. Tenemos acá, nos dice Jorge Robles. Me quedé sin trabajo y tuve una hija con mi expareja, pero no estamos casados. Pero yo reconocí a mi hija, pero la mamá no me deja verlo porque no llevo dinero. ¿Qué puedo hacer? ¿Hay algo jurídico para poderla ver? Claro que sí, legalmente como papá y como mamá tenemos derecho a convivir con los hijos y los hijos con los papás. Independientemente de que exista o no la entrega de una pensión, el papá puede acudir a la Procuraduría Social, por ejemplo, es un sistema de defensa gratuita, o inclusive pueden acudir a los bufetes jurídicos de la Universidad de Guadalajara, la consulta cuesta 50 pesos y les pueden dar asesoría. Él tiene derecho a ver a sus hijos independientemente de que les dé o no una pensión. Pero es importante que el papá esté consciente de que los niños tienen derecho a una pensión. Claro. Entonces, entendemos que por cuestiones de que no tiene trabajo no puede dar una pensión, pero no está exento de no ver a sus hijos. Él los puede ver sin ningún problema. Él puede acudir a la Procuraduría Social, inclusive puede acudir al DIF y le van a dar horas y días de visita para que él pueda ver a sus hijos. Bien, pues ya lo escuchaste, Jorge, así es que pues sí hay que hacerlo, ¿no? Y esperemos que muy pronto encuentres trabajo. Sí. ¿Tus teléfonos, Itzia, dónde se pueden comunicar contigo? Mis teléfonos en oficina es el 1812-5084 y en teléfono particular WhatsApp es el 3316-016545 y me pueden localizar vía correo electrónico, que el correo es davina2230@gmail.com. Ok, y nos queda un derecho ya de asistencia social. Sí, tenemos, los niños tienen derecho a un medio ambiente adecuado. Este derecho tiene que ver con la sociedad, pues un niño tiene derecho a desenvolverse en lugares donde no haya contaminación, donde haya árboles, donde haya aire, donde haya parques. El Estado y la sociedad tienen la obligación de proveer al menor de buenos espacios para que su desarrollo sea satisfactorio. Bien, y por último, que ya se nos está yendo el tiempo, también hablen, me encanta que nos digan y que nos compartan de qué quieren que les platiquemos. También hablen de las obligaciones que tienen, pues ahora hacen lo que quieren los niños. Se visten de mujer, le faltan el respeto a sus madres. Atentamente el ingeniero Ruiz. Claro que sí, ingeniero. Vamos a hablar tienen derecho a respetar a sus mayores. Tiene obligación de respetar a sus mayores, pero con gusto lo platicamos cuando tú me lo pidas. Claro que sí, porque ya se nos acabó el tiempo, pero muy buen tema. ¿Cuáles son las obligaciones que tienen los hijos? Yo creo que para poder crecer también sanamente. Itzia, pues de veras que ha sido un placer estar platicando contigo. Necesito tu mano santa. Claro que sí. Sí. Para quién se lleva dos personas que se lleven el boleto de el taller del poder curativo. Va a ser completamente al azar y sin mano negra. Eso. Claudia Vargas, te llevas otro más. Y Adriana Díaz, no. Sí, es que Adriana Díaz no nos puso que participaba. Perdón. Manuel Gómez Orozco. Sí. Sí. Entonces es Claudia Vargas y Manuel Gómez. Te recuerdo que pueden encontrar 3. Nos dice la productora, anda muy dadivosa la productora. Otra más. Gerardo Mayani también se lleva el boleto. Entonces es Claudia Vargas, Manuel Gómez y Gerardo Mayani. Pues muchas gracias a ti. Gracias por estar aquí. Gracias, equipo. Maravilloso. Gracias a ti que me estás escuchando. Mañana tenemos una cita aquí, al punto de las 4. Quédate en Tu Vida en Balance con Alex
y vas a estar a gusto, disfrutando. Hasta mañana. Nos vemos y platicamos en familia. Bye.